Existe a nivel internacional en el mundo una campaña que es súper ambiciosa, una iniciativa de conservación de la naturaleza que realmente es muy interesante. ¿En qué consiste? En proteger al menos 30% de tierra y de mar del mundo para el 2030. Esa es la iniciativa, la campaña a nivel internacional. Ya más de 100 países se han suscrito a esta iniciativa. Argentina, por el momento, no. Por lo tanto, aquí a nivel local hay otra campaña paralela que se llama Conservar 3030, que justamente tiene como objetivo eso, que Argentina también se sume a esta campaña internacional. Vamos a conversar para conocer bien de qué se trata todo esto con Claudio Bertonati, que es museólogo, que es naturalista, que es docente, que es profesor de la Cátedra de la UNESCO de Turismo Cultural y además ha participado de un montón de foros internacionales muy interesantes. ¿Cómo estás, Claudio? Un placer conversar con vos. Bienvenido. Buenos días, Mariana, muchas gracias, te agradezco mucho. No, un gusto conversar con vos. Bueno, es así como traté de explicar. Hay una campaña internacional que es muy ambiciosa, que Argentina todavía no se ha sumado, y a través de esta campaña Conservar 3030 es la idea que nos sumemos también. Así es, lo explicaste muy bien, porque a nivel mundial sabemos que estamos atravesando una crisis ambiental severa que tiene muchos efectos negativos para todos. No estamos hablando solamente de especies amenazadas, no estamos hablando que desaparecen ecosistemas silvestres nada más. Sabemos que esos desatinos que hemos cometido a nivel global se traducen también en un fenómeno de cambio climático que altera toda nuestra cotidianidad, donde muchos cultivos ya se ven amenazados, donde las tormentas son cada vez más frecuentes y más violentas, al igual que los procesos de sequías o de inundaciones. Y frente a esto, muchos científicos a nivel mundial coinciden en que la forma de desacelerar el proceso de extinción masiva y de asegurar la supervivencia humana sobre la Tierra, la salida es proteger los ecosistemas silvestres. Bien. ¿Y cómo, Claudio? Bueno, hay muchas formas de protegerlos. En esta campaña lo que se anhela es que no solamente se creen nuevos parques nacionales, no, que se creen parques provinciales, parques municipales, reservas privadas, corredores biológicos que conecten una reserva con la otra, para que no queden como islas. Entonces hay producciones, esto debería ir acompañado también por producciones agropecuarias amigables con el ambiente, porque pensemos, si nosotros protegemos el 30% como un anhelo máximo en el corto plazo, quiere decir que el 70% va a estar desprotegido. Entonces es muy importante cómo vamos a tratar también ese 70%. Claro, una buena noticia es que la Argentina viene transitando ese camino. No es que nosotros estamos a contramano del mundo. Y parece muchas veces que cuando uno habla de los temas ambientales son todas malas noticias, son todas derrotas. Pero no es así. No. Pensemos que cuando se creó el primer parque nacional del mundo, 1872, había solamente un parque nacional, Yellowstone. Hoy son más de 250.000 las áreas protegidas a nivel mundial. Sí, y además, Claudio, acá en Argentina, volviendo a lo que decías, que no estamos tan mal, que no estamos a contramano, nosotros acá en el programa siempre hacemos hincapié en eso, en la cantidad de agrupaciones, organizaciones que hay que protegen animales en extinción, en peligro de extinción, que protegen, bueno, como vos decís, también áreas naturales protegidas. O sea, hay mucho movimiento acá. Hay muchísimo movimiento en todo el país, incluso con una inyección de juventud que viene empujando esto. Muy bien. Y también me parece muy notorio lo que pudimos observar en estos días, que es más de 250 investigadores, en su gran mayoría del CONICET, han salido a firmar abiertamente una nota apoyando esta campaña. Bueno. Y entre ellos, cuando uno revisa los nombres, tenemos a los referentes nacionales en la botánica, en la zoología, en la climatología, en la veterinaria, en la ingeniería agrónoma, geólogos, hay turistólogos, abogados ambientales, docentes universitarios. Es decir, que tenemos no solamente esta campaña viene empujada por más de 20 ONGs dedicadas a la conservación de la naturaleza, sino que también muchos investigadores prestigiosos, los más prestigiosos del CONICET,
acompañan esta medida. Y la Argentina, pensemos, cuando se creó el primer parque nacional en 1903, gracias a la donación del perito Francisco Pascasio Moreno, había solamente un parque nacional, Nahuel Huapi. Hoy tenemos cerca de medio centenar y cerca de 500 áreas protegidas en las provincias y los municipios, con lo cual la superficie protegida de nuestro país representa un 15%. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para superar esta marca. Claro, porque Claudio, con este contexto que vos me estás describiendo, que como se nota, hay mucho movimiento, hay mucho compromiso en Argentina también sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué te parece que hasta ahora el gobierno nacional no se sumó a esta iniciativa mundial? No lo sé, la respuesta no lo sé. La directora de Asuntos Ambientales de Cancillería respondió a una nota, Corina Lechmann, manifestando que coincide con nuestra visión, pero lo que nosotros anhelamos es que la Cancillería se expida a favor, claro, como lo ha hecho casi un centenar de países. Sí. Igualmente, yo digo, más allá de, ojalá por supuesto lo haga Cancillería y la Argentina se sume a este anhelo mundial, sí, pero digamos, más allá de ese anhelo global, nosotros tenemos mucho trabajo puertas adentro del país, sí, porque hay muchas regiones ecológicas cuya superficie protegida no alcanza el 5%. Entonces, en el corto plazo no anhelamos que sea un 30% porque es algo tal vez irreal, pero sí llegar a un 15%, proteger regiones como los pastizales pampeanos, los campos y malezales del norte de Corrientes y sur de Misiones. Eso te iba a decir, fíjate cómo este último tiempo tuvimos como llamados de atención. Lo que ocurrió en Corrientes, vos lo nombrabas con los incendios, bueno, la bajante del río Paraná, que también fue preocupante, los incendios de pastizales en las islas de Rosario, o sea, constantemente tenemos como llamados de atención que nos tienen que llamar a estar en alerta, ¿no? Mira, justamente estás poniendo el foco donde creemos que debe estar, que es, no estamos empujando este anhelo, esta decisión de proteger más áreas protegidas porque nos preocupa solamente las especies amenazadas o las especies endémicas o exclusivas de la Argentina. No, esto es en defensa propia, porque nuestra especie, la sociedad, forma parte de esa naturaleza y no puede vivir sin lo que esa naturaleza nos brinda. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, por ejemplo, los ecosistemas silvestres son productivos o improductivos, como muchos economistas mal informados dicen. Bueno, son productivos porque ellos son los que producen oxígeno, estabilidad climática, a través de sus procesos, de su funcionamiento, son los que regulan la producción de agua, las inundaciones, las sequías, los que mantienen esa estabilidad en el clima si nosotros no interviniéramos negativamente. Los polinizadores, que a nivel mundial están experimentando una merma poblacional, pero sin polinizadores nosotros no tendríamos producción de alimentos, por lo menos alimentos de origen botánico, los cultivos. Todo eso, para que funcione y nos siga beneficiando, necesita ser protegido también. Claro. Y cuando hablamos de proteger, no es que no hay que tocar, porque hay muchas categorías de áreas protegidas, desde algunas duras, donde efectivamente son intangibles para salvaguardar escenarios únicos, pero hay muchas otras que admiten el uso sostenible de sus recursos. Claro, entonces, vos dijiste algo muy cierto, no significa que no hay que tocarlo, sino valorarla. Por supuesto, porque cuando hablamos de áreas protegidas, uno encuentra que los parques nacionales del país son uno de los motores de desarrollo de las economías locales. Hay muchas ciudades que viven gracias al turismo que genera o promueven los parques nacionales. Así que nosotros lo que apostamos es a reconocer que esos paisajes son áreas productivas, no solamente de maderas, de carnes, de plantas medicinales, de minerales, de combustibles, sino también de servicios que son silenciosos, gratuitos, cotidianos, invisibles, por eso son poco valorados, pero que, ojo, a nivel mundial se han evaluado económicamente. Hace no muchos años el panel dedicado al estudio de la biodiversidad, IPBES se llama por sus siglas, estableció a través de sus análisis científicos con economistas que todos esos bienes y servicios que produce la naturaleza en el continente americano son equivalentes a todo su PBI.
O sea que no estamos hablando de un número, no, para nada. un número bajo. Para nada. Claudio, ¿cómo se visibiliza? ¿Cómo se está visibilizando esta campaña Conservar 30 por 30? Hay que firmar un petitorio. O sea, la gente, ¿cómo puede sumarse desde su casa? Alguien que no está quizás tan inmiscuido en el tema, pero ¿cómo podemos sumarnos? Bueno, efectivamente, hay un portal, Conservar 3030, si ponen Conservar 30 por 30, salta inmediatamente en cualquier buscador, y ahí está la información básica sobre la campaña y cómo uno puede sumar su firma como ciudadano, porque muchas veces pensamos que no podemos hacer nada. Claro, ¿viste? No, podemos hacer mucho. Y entre lo que podemos hacer también es informarnos más y considerar esto que estamos comentando de los bienes, de los servicios, esta mirada distinta de las áreas protegidas que no son intangibles, sino son áreas que nosotros nos están produciendo, están generando beneficios para la sociedad. Tenemos que involucrarnos también, más. Vos sabés algo interesantísimo, que un grupo de economistas de distintos países que adhirieron a la campaña analizaron cuáles serían los beneficios económicos de proteger el 30% del planeta. A ver. Y esos beneficios superan a los costos 5-1. O sea que es una de las mejores inversiones que podemos hacer esta. Porque de lo contrario, si no protegemos, desprotegemos. Y si desprotegemos, nos vamos a ver privados de recursos que se van a tornar cada vez más escasos y por lo tanto más costosos. Nosotros ese no es el mundo que queremos ver y para el cual trabajamos. Así que yo pienso que como la Argentina viene desarrollando, piensen en Córdoba, ¿no? Las nuevas áreas protegidas como Ancenusa, el Parque Nacional, bueno, era algo que nosotros era otro anhelo que veíamos lejano, sin embargo ya es una realidad. Así que venimos caminando bien, tenemos tal vez que caminar un poco más rápido y les agradezco enormemente este espacio que nos permite no solo abordar este tema, sino explicarlo hasta con tiempo para que todos podamos estar mejor informados y sumarnos a este desafío que no es de los especialistas, es de todos los argentinos. Por eso tenemos que involucrarnos más todos. Como vos decías, uno piensa que no puede hacer desde su casa y no, y se puede hacer mucho. Ayer justo fue el Día de la Ecología. Ayer, 1 de noviembre, digo, por eso mirá en este marco qué importante que es. Te quiero preguntar, Claudio, una cosita más, pero que está relacionada. ¿Qué opinás sobre la ley de humedales? Bueno, la Argentina tiene varias deudas en el Congreso de la Nación. Y que deudas que son difíciles de saldar si no se llega a acuerdos comunes. Lamentablemente, digamos, nos pasa en materia ambiental lo mismo que nos pasa en materia económica, política, en materia de seguridad, de salud, que es que no hay acuerdos políticos para generar una política de Estado estable a lo largo de distintos periodos presidenciales. Nosotros necesitamos esos acuerdos, porque si no, hay cosas básicas. Digo, ¿cómo la Argentina no va a proteger sus glaciares, sus humedales? Porque nosotros dependemos del agua, nuestra civilización depende del agua. Y no estamos diciendo que no hay que tocarla, no estamos diciendo que no hay que pescar, que no hay que sacar agua. No, lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo bien, planificando, no permitiendo cualquier cosa en cualquier lugar. Y lamentablemente esto que ya no es ni defensa ambiental, sino defensa del sentido común, en el Congreso de la Nación está trabado por intereses mezquinos, partidarios, a veces económicos. Entonces, en la medida que no haya acuerdos sinceros de cuestiones básicas y elementales, pensando en el bien de todos, va a ser muy difícil que salga una ley decente. Tenemos la ley de glaciares, por ejemplo, que salió con las mismas dificultades, y la ley de glaciares no se cumple. La ley de bosques se sancionó, pero no se cumple. Entonces nosotros necesitamos sancionar leyes que se cumplan. Y para que se cumplan tienen que tener el consenso de todos los representantes de las provincias y de la nación. Bueno, parece una utopía, pero la Argentina, que está de rodillas prácticamente, semifundida, necesita tener una política inteligente que nos permita salir adelante con un desarrollo auténtico. Porque muchas veces se dice que hay distintos modelos de desarrollo. Eso no es cierto, es un error estratégico pensar de esa manera. El único modelo de desarrollo viable es aquel que contempla la conservación de los recursos que le dan de comer a la gente. Es decir, si los suelos
producir implica erosionar los suelos, no es desarrollo sostenible. Nosotros necesitamos progresar conservando, es decir, es totalmente posible y viable conservar y producir. Bien, nos porque, quedamos. y en eso estamos convencidos muchos, no solamente desde las ONGs y del ámbito académico. A nivel mundial hay muchos ejemplos. La Argentina tiene que mirar también qué es lo que han hecho los países a los que les va bien y Claro. adaptar, no copiar, Esos modelos. adaptar esas políticas a nuestro país. Bueno, ojalá Una cosa vayamos. importante también, me parece, de esta campaña es el reconocimiento a los esfuerzos de los pueblos originarios, algo que bueno. venía o viene invisibilizado. Pero cuando recorro la Argentina y voy a provincias como Chaco, por ejemplo, me encuentro con que esas comunidades conviven con su paisaje y lo usan. No es Lo que cuidan. lo veneran y nada más que lo veneran. No. No. Usan sus palmares, usan sus pastizales, comen animales del monte, se curan con plantas. Entonces también esta campaña lo que hace es reconocer ese esfuerzo y promover que haya nuevas áreas protegidas también administradas por esos pueblos originarios. Clarísimo, clarísimo, y es lo que decías al comienzo, tenemos que involucrarnos todos, por eso me parecía fundamental charlar con vos. Es sumamente interesante esta campaña, la encontramos en las redes, me dijiste, Conservar 30x30, así tienen una página web donde está todo explicado, lo que vos de manera impecable nos contaste recién, y podemos sumarnos también. ¿Hay algún petitorio que se pueda firmar? Sí, desde ya hay un petitorio en el cual promovemos que la Argentina se sume Bien. como en ese centenar de países que ya están apoyando esta campaña, para no ir a contramano del mundo y para que nosotros también seamos coherentes con los esfuerzos que se vienen desarrollando, que son muchos y buenos. Hay muchos proyectos en este momento de nuevas áreas protegidas, en el Famatina, en La Rioja, por ejemplo. Tenemos en Uspallata, en Mendoza, en Manantiales, en San Juan. O sea que tenemos proyectos constantemente, las selvas de Montiel de Entre Ríos, los Calderares de La Pampa. Hay mucho trabajo y muy lindo y en el cual confiamos nos va a permitir también generar un desarrollo auténtico de la mano de la conservación, generando riqueza, sobre todo para esas comunidades deprimidas que muchas veces no ven los tesoros que tienen a su alcance, ¿no? Vamos por buen camino, vos lo dijiste, hay que seguir un poco más. Bueno, ahí compartíamos, Claudio, la página para que la gente se sume. Sí, claro. Se suma. Te quiero agradecer muchísimo, gracias por este ratito. Siempre tratamos de alentar desde acá de Telegrafo Federal ese camino de involucrarnos un poquito más, así que te agradezco un montón, un placer. Al contrario, un placer conocerte. Mariana, te agradezco a vos porque me consta en la programación que ustedes llevan adelante ese alineamiento con el bien público, el bien nacional. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, un placer.